Entonces, para eso voy a hacer ahora, ya metidos en esto, por la defensa de mi teléfono. Quiero defender a mi teléfono y quiero defender sobre todo a los jóvenes que están pegados al teléfono. Estás mucho tiempo al teléfono. Los jóvenes están pasando demasiado tiempo de pantalla. La pantalla es el mal. Es como las macrogranjas y el crecimiento. ¡Uy! La pantalla es el mal. La pantalla te aleja de la vida social. Mira, yo tengo un hijo que pasó el confinamiento de 11 años y tuvo vida social gracias a su teléfono. Porque no podía tener otra vida social. Los chicos hoy pueden jugar con chicos que están en otro país gracias al teléfono, porque no es el teléfono, mira. Esto, dice, estás viendo el teléfono, mira, ver el teléfono es ver esto, la pantalla. Estás viendo la pantalla, sí, muchas horas de pantalla, sí, veo todo esto continuamente. Si se fijan, por cierto, es una de las gárgolas de Notre Dame con la Torre Eiffel al fondo. Es una de mi última visita a París, bien bonita. Pero yo no veo el teléfono. Nadie de nosotros ve el teléfono. Mira, te voy a decir lo que yo veo. Tengo mi correo. Este correo es muy importante porque con este me pongo de acuerdo con mi trabajo. Tengo Spotify con el que oigo música. Tengo notas. En las notas es donde escribo todos los guiones y todas las cosas que hago aquí. Me resulta más fácil que Word. Tengo el clima, que aquí, bueno, Asturias es menos importante porque generalmente más o menos va a ser igual. Si no te gusta el clima, en 2 horas cambia, así que tengo la aplicación del Ayuntamiento de Gijón, donde están mis cosas, puedo hacer trámites del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Tengo Messenger, tengo el banco, tengo WhatsApp, tengo el Camera Connect de Canon con el cual controlo la cámara desde el teléfono, es muy importante, sobre todo cuando hago fotografía. Tengo Revi, que es con lo que alquilo patinetes. Yo ando en patinete por toda la ciudad. Tengo libros, tengo el Washington Post que lo leo, tengo el New York Times que también lo leo, la wifi de la casa la controlo desde aquí, el álbum familiar donde veo fotos de mis nietas, porque mis nietas no las he podido conocer gracias a la pandemia. Una ya va para 3 años y otra va para 2 y no las he podido ir a conocer. Tengo el CLAP que se usó para analizar las reverberancias de aquí, para tratar de anular un poco las reverberancias. Ya no me sirve, pero ahí lo tengo. Tengo el de EMTUSA. EMTUSA es la compañía de autobuses de Gijón, y entonces pues aquí tengo mi tarjeta ciudadana para poder usar el autobús. Tengo Zoom, con lo que hago las entrevistas y eso. Tengo un medidor de luz y un medidor de temperaturas de color que uso muchísimo en la fotografía. Tengo afinadores para la guitarra. Tengo un montón de cosas y ninguna de ellas veo la pantalla. Veo el contenido de la pantalla. El otro día estaba yo en Madrid y estaba en el metro, que me interesa mucho el metro de Madrid, y había un montón de gente, todos con su teléfono. Y tratas de fisgar un poco, también hay que ser cuidadosos porque verle el teléfono a otra persona es una nueva descortesía monumental. Entonces, pues una está oyendo música, otro está chateando con alguien. Está chateando con alguien. Si no tuviera el teléfono, estaría mirando al vacío en el metro, lo que se solía hacer antes cuando no había teléfonos, o traer el periódico. El problema es que si el de junto también quiere leer el periódico, pues ya no alcanzaba el espacio. Pero otro estaba chateando con otra persona, otro estaba viendo su página de Facebook. Y había uno que no tenía teléfono. Y estaba sentado así, mirándole los pies al de enfrente. Eran unos zapatos horrorosos el de enfrente. Le miraba los pies. Dije, pobrecito, no tiene teléfono. No puede chatear, no puede jugar, no puede oír música, no puede hacer un montón, no puede leer libros. No puede leer el periódico. Yo leo libros y el periódico en el teléfono. Pobre, está aislado.
El no tener el teléfono es estar aislado. Las mentiras que se han organizado. Yo recuerdo una fotografía que me pareció lamentable, de 4 chicos que están frente a, si mal no recuerdo, a la ronda nocturna de Rembrandt. Están en el museo, en el Rijksmuseum de Ámsterdam, y están 5 chicos sentados frente a este cuadro magnífico que es la ronda nocturna, y ellos están viendo el teléfono. Y esto corrió por las redes como la demostración de lo aterrador que era el teléfono. Hasta que el profesor de esos niños sacó una nota diciendo, oiga, no, es que los niños están siguiendo la explicación del cuadro con una aplicación. Porque en tu teléfono hoy puedes tener una experiencia museística mucho más enriquecedora porque vas teniendo explicaciones, audioguías, videoguías. Fíjate en esta parte del cuadro, porque esta parte del cuadro la gente no se nota que tiene, allá al fondo se ve una personita y esa personita es importante en el cuadro. Y mi experiencia museística se ve enriquecida porque tengo teléfono y conexión a internet. Mi teléfono es lo máximo. Y creo que todos deberíamos reconocerlo así. Ya estuvo bien de que el tiempo de pantalla, por el hecho de ser pantalla, es menos real. El mundo virtual y el mundo real ya no tienen fronteras. Ya no tienen fronteras. La cantidad de vidas que se han salvado porque la gente llevaba el teléfono. Porque tiene GPS, porque puedes encontrar a alguien abajo de una avalancha. Porque ahora cuando te pegas duro, el teléfono te dice, te pegaste, te caíste, te sientes bien. Porque todo eso ha sido programado por seres humanos para otros seres humanos. Para darles servicio, también para engancharlos. Bueno, sí, para engancharte a los juegos. Todos los juegos se han inventado para que te diviertas en ellos, para que te claves en ellos. No, los juegos no se hacen para que te aburras. Es lo que dicen. Es que ese juego es muy adictivo, como todos. Todos los juegos tienen esa característica, han sido rediseñados y se han cambiado las reglas para que resulte más interesante y estés más tiempo jugando. Sea la oca, sea el parchís, sean las damas chinas, sea el Monopoly. Para eso se dice, es normal que se diseñen los juegos así. ¿Qué lógica tiene tener un juego que te aburra? Voy a diseñar un juego que no sea adictivo y que a la gente le caiga mal y con eso vamos a hacer un gran negocio. No. Cuando vean a la gente, sobre todo a los jóvenes, con su teléfono, entendamos que lo que tienen aquí es una ventana al mundo como no la ha tenido ninguna generación en el pasado. La mía, y esto se lo explico yo a mi hijo y me mira con cara de pobrecito de mi papá. Yo no tuve esto hasta los años 90, tuve internet. Era yo un viejo. Los niños tienen el mundo aquí. Enséñenles a usarlo, enséñenles a acceder a él, enséñenles a disfrutarlo, enseñen a rehuir sus peligros porque los tiene como todo, como salir a la calle a comprar golosinas. Enséñenles a aprovechar esta maravilla que tienen en vez de seguirnos dedicando a señalarlos con el dedo. Es que llevas mucho tiempo en la pantalla. Y si quieren que los niños hagan otras cosas aparte de la pantalla, ofrézcanles cosas entretenidas, divertidas y que les gusten. Y si no quieren aprender a tocar el oboe, no los obliguen a tocar el oboe. Si quieren tocar batería, pues hagan como mi hijo, que les den una electrónica, porque una de verdad no la va a ver en mucho tiempo, salvo en las clases. Dejen a la gente con su teléfono. El teléfono es ese teléfono que usamos para todo, menos para hacer llamadas telefónicas, por cierto, es una de las cosas más maravillosas que ocurrió en la historia de la humanidad. Y si no lo vemos así, nos estamos equivocando gravísimamente, creo yo. El problema es que en la mesa familiar, pudiendo conversar físicamente todos viendo su teléfono, es allí donde siento que no debe ser. ¿Has intentado iniciar una conversación interesante? Porque si inicias una conversación interesante, la gente lo hace. La gente lo deja y en acaso consulta una cosa, pero cuando está interesada en el mundo a su alrededor. Ahora, si a lo que te dedicas es a reñirlos porque están usando el teléfono, no vas a lograr que lo dejen de usar.